Los blemios fue un pueblo africano que formó un reino nómada en el norte de Nubia entre el 600 a.C. y el 300 después de Cristo. Sin embargo, incluso desde sus primeros orígenes se contaban historias sobre su naturaleza sin cabeza, principalmente en la Baja Nubia. La caracterización étnica de los blemios es problemática debido a la diversidad de pueblos en la región. Se cree que son los sucesores de los Buka o Medjay. También se considera que los blemios fueron los ascendientes de los Bejas, o al menos de una fracción de ellos. Se desplazaron sucesivamente a las regiones montañosas del desierto oriental, del Alto Egipto y de la Alta Nubia. Su capital estuvo en Calabria durante el siglo III y IV y en Shimalo, que podría ser también el nombre blemio de Calabria, durante el siglo V. Los blemios fue un pueblo fantástico de hombres acéfalos y según cuentan, estos seres tenían los ojos en los hombros y la boca en el tórax. Aunque la realidad histórica de los blemios es diferente, su misteriosa imagen persiste en la mitología y las crónicas medievales. En la actualidad son muy pocos los que creen en la existencia de criaturas como los blemios. Sin embargo, tampoco se ha podido explicar cuál fue la causa que llevó a tantos autores antiguos a escribir sobre tales seres. Veamos a estos seres enigmáticos que dejaron su huella en la historia, en la geografía, y quiénes fueron los autores antiguos que nos mencionan en sus relatos. El término blemios aparece en la geografía de Estrabón. Este geógrafo griego del siglo I o siglo I describe a los blemios que no son monstruos extraños, sino que es una tribu que habitaba las tierras bajas de Nubia a lo largo del río Nilo y en dirección al Mar Rojo. Heródoto, que vivió entre el 484 y el 425 a.C., escribió en sus historias que eran conocidos como Aquepaloi, o aquellos sin cabeza, y que vivían en el extremo oriental de Libia. El escritor romano Plinio el Viejo relacionó a los blemios de Estrabón con criaturas sin cabezas de Heródoto, y en su historia natural, Plinio escribe que los llamados blemios carecen de cabeza encontrándose sus ojos y boca sobre el pecho. Además, la visión geográfica de Plinio es similar a la de Heródoto. Para ambos, los extremos del mundo conocido están habitados por extrañas criaturas. Unos siglos más tarde, en el 45 después de Cristo, en su crografía Pomponius Mela, un geógrafo romano lo llamó Blemiae. También transmite noticias acerca de los blemias, pero con reservas mentales acerca de su caracterización acéfala. Escribió que los blemios vivían en África y tenían la cara en el pecho, lo cual fue confirmado por Plinio el Viejo, quien dijo que la tribu no tenía cabeza, con la boca y los ojos asentados en el pecho, y también los ubicaron en Etiopía o Nubia. Agustín Hipona, en La Ciudad de Dios, asegura haber visto estos monstruos personalmente en sus viajes apostólicos por Etiopía. Lo asombroso es que en diferentes culturas y geografías haya criaturas sin cabezas y con los rasgos faciales en el estómago, como por ejemplo en China. En China existe un personaje que se denomina Xintian, que es una deidad que ayudó a luchar contra la divinidad suprema. La divinidad suprema decapitó a Xintian, pero él aún lo persiguió. También en Japón existe un personaje que se llama Donotsuna. Solo aparece en los rollos de imágenes yokai como un ser sin cabeza con rasgos faciales en el pecho. En la India también encontramos estos personajes, que existió el Kavanda, literalmente torso sin cabeza. Es un Rakshasa, un demonio, que es asesinado y liberado de una maldición por el dios Rama,
un avatar Vishnu y su hermano Lakshmana. La leyenda dice que Kavada aparece en las epopeyas hindúes del Ramayana y el Mahabharata, así como en adaptaciones posteriores del Ramayana. Aunque las personas que vivían en Europa medieval sabían mucho más del mundo en general de lo que muchos pensaban inicialmente, con fuertes vínculos comerciales en Asia y el norte de África, todavía estaban intrigados por lo que había más allá de la tierra conocida por el hombre y abundaban las historias de criaturas míticas. Una de estas criaturas que fascinó durante siglos fue los Blemmings. Se decía que estas criaturas eran un tipo de hombres que vivían en África, pero que no tenían cabeza, sino que su cara aparecía en el pecho y los hombros por encima de ellos. Lo curioso de estas historias es que muchos cartógrafos medievales los han dibujado en sus mapas. El primero que encontré es un mapa mundi de Hereford, realizado en pergamino allá por el año 1300, que se conserva en Inglaterra, y en el mapa mundi de Hereford se encuentran los Blemis, pero ubicados en Etiopía. Posteriormente, Andrea Bianco, en 1436, colocó a los Blemis cerca de India. El más llamativo es el de Piri Reis, de 1513, que ubicó a los Blemis en la Guayana francesa. Posteriormente existe un mapa del 1556 de Guillermo Letestu, marino y cartógrafo francés, que coloca a los Blemis en China y en India. O como es el caso del mapa de 1598, donde el cartógrafo y astrónomo Jodocus Hondius lo ubicó en la Guayana holandesa. También son conocidos con varios nombres, como Blemios, Blemis, Blemies, etc., refiriéndose a pueblos africanos. Sudamérica también tiene Blemios en sus historias, pero no se llaman Blemios, se llaman Ewaipannonas. Se conocen en Venezuela estos seres mitológicos descritos como figuras antropomórficas, carentes de cabeza, pero con su cara en el torso y sus ojos en los hombros, que habitaban en la Guayana. Su existencia fue confirmada por primera vez por un corsario y explorador británico llamado Walter Raleigh, a finales del siglo XVI, quien en 1595 partió hacia la actual Guayana venezolana en búsqueda del mítico reino del Dorado, desafiando la soberanía española y portuguesa en el Nuevo Mundo. Raleigh habló de estas criaturas como defensores de un mítico reino escondido. Nos narra lo siguiente: cerca de Arrui vive una nación de gente cuyas cabezas no asoman por encima de sus hombros. Se llaman Ewaipanoma, y se dice que tiene sus ojos en los hombros y su boca en el medio del pecho, y que un gran mechón de pelo les crece hacia atrás entre los hombros. Por otro lado, menciona espacios llenos de riqueza y majestuosidad, como la montaña de cristal llena de diamantes y piedras preciosas. Al atardecer estamos en un ramal del afluente del Orinoco llamado Winnicapora, donde se había dicho que estaba la montaña de cristal. O en Venezuela eran conocidos como Ewaipannonas, en el Caribe se los conoció como Chiparemis. También podemos encontrarlos en la arquitectura, como por ejemplo en la Basílica de San Servacio, en la ciudad de Maastricht, en los Países Bajos, o también podemos encontrarlos en la arquitectura de la Catedral de Ripoll, en Inglaterra. Al parecer Marco Polo también se los conoció como Alejandro Magno, que estuvo en su presencia, y lo demuestra un enorme tapiz del siglo XV que en la actualidad se conserva en la Galería Doria Pamphili de Roma. El héroe se hace bajar al fondo del mar en un barril de cristal que sostiene 2 antorchas para ver a través de la oscuridad del abismo. La esquina inferior derecha del tapiz describe el capítulo final de la historia de Alejandro, cuando el gobernante macedonio, después de haber conquistado a todos los pueblos del mundo, llega al límite del universo.
y junto con sus enemigos mata a los monstruos que viven ahí en la forma de seres sin cabezas, cubiertos con pelos, con ojos, nariz y boca en el medio del pecho. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like, compartir esta historia en las redes sociales y te invito a suscribirte si querés más de este tipo de contenidos.